La salvación es por su obra. Él es nuestro Redentor, lo oíamos. Él vino a buscarnos. Él murió por nosotros. Así que este año esperamos predicar del Señor con la esperanza de que la iglesia se reencuentre con Él, si es que Él lo ha perdido de vista, si es que no lo conoce como debería, y que los amigos y las amigas que nos visitan siempre, que no lo conocen, puedan tener un encuentro con Él. Él es el Salvador. Al estudiar y al predicar sobre su vida, lo que Él dijo, lo que Él hizo, estaremos viendo también, y ese es el anhelo del corazón nuestro, las enseñanzas que nosotros debemos aplicar a nuestras vidas. El servirle, el conocerle, el amarle, el vivir para su gloria, en cada cosita. Cuando lleguemos al Sermón del Monte, por ejemplo, y Él nos diga todo lo que vosotros queréis que los demás hagan con vosotros, haced ustedes por ello. Vamos a entender que debemos sacarnos del centro de la escena y ver lo que el otro querría para poder agradar al Señor. Y quiero decir, cuando vayamos viendo al Señor a lo largo del año, lo que Él hizo y lo que Él dijo, va a ocurrir, esa es la oración, que nosotros vamos a ajustar nuestro corazón con el de Él y va a haber personas que los van a conocer. Tal vez por primera vez después de 1, 2, 5, 10, 15 años de venir a la iglesia y podrán pasar de muerte a vida. La armonía arranca con Lucas, que Lucas cuenta en los primeros versículos que puso en orden todos los acontecimientos acerca de las cosas que fueran ciertísimas para nosotros, le dice a un tal Teófilo. Por eso nos damos cuenta que Lucas, todavía no empezó el mensaje, Gabriel, nos damos cuenta que Lucas escribe Hechos, porque en Hechos continúa, amado Teófilo, como te había contado en el Evangelio, sigo ahora contándote lo que pasó cuando el Señor ascendió a los cielos. Él dice que pone en orden las cuestiones. Eso sirve para poner en perspectiva. Son personas que escribieron de Cristo, muchas de ellas porque lo conocieron, porque lo vieron, porque estuvieron con Él, porque lo tocaron, dice Juan en su primera epístola. Lo que nosotros vimos, lo que oímos, lo que tocamos, lo que palparon nuestras manos. Imagínate, por favor te pido, imagínate lo que fue verlo al Señor. Pero Juan, y ahí nos vamos a concentrar en esta noche, en un mensaje que lleva por título Jesús, eterno Dios poderoso. Juan, el Evangelio de Juan, mientras que Lucas arranca con los hechos, pretendiendo darle un orden, Juan nos lleva mucho más allá, a cuando nada existía y nuestro Señor ya era. Dice el Evangelio de Juan, versículos 1 al 3, lo siguiente. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Te decía, lleva por título Jesús, eterno Dios poderoso. Eso lo vemos de estos tres sencillos versículos. Juan es un testigo personal de la vida y de la obra de Jesús. Es personal. Él puede escribir, fíjate si estás ahí con la Biblia, versículo 14, habitó entre nosotros. Se está poniendo Él en medio de las personas entre las cuales anduvo Cristo, ¿te das cuenta? Y al final del Evangelio, en el capítulo 22, cuando Él piensa todas las cosas que hizo el Señor, si se escribieran no alcanzarían los libros del mundo, y Él dice, supongo, se vuelve a meter en el relato, y escribe en primera persona, Él lo vio.
Tengo un amigo en la municipalidad que es fanático de Messi. Él en su WhatsApp, viste que nosotros ponemos, vos ponés el corazón alegre, hermosea el rostro, ponemos estados, nosotros ponemos estado bíblico. Él pone contemporáneo de Messi. Es tan fanático de Messi que le cuenta a todo el mundo que ve su WhatsApp que él tuvo la suerte de existir cuando existió Messi. Juan vivió cuando el Señor nos visitó. Y él dirá más adelante cosas del Señor que solo pudo contarlas a alguien que estuvo cercano a él. De hecho, se le llama el discípulo amado, o el discípulo al cual el Señor amaba. Y es el único, si usted conoce los evangelios, que estuvo al pie de la cruz con María y las otras mujeres, mientras los otros, uno se ahorcaba y los otros 10 se escondían. Bueno, y como tal testigo personal de la vida y obra del Señor, nos va a dar en su evangelio imágenes sublimes de Jesús. Él puede decir con autoridad: Jesús dijo e hizo estas cosas. Yo lo vi, yo lo oí, yo lo toqué. Nos va a abrir, por ejemplo, el corazón de Jesús en los capítulos 14 al 17 del evangelio de él, cuando el Señor habla con el Padre y habla y ruega por los discípulos en unos 3 o 4 capítulos que son maravillosos. Se llama la oración sacerdotal de Jesucristo, porque Jesucristo está, mientras Judas va a entregarlo, él está hablando con sus discípulos y está hablando con el Señor y se los está encomendando porque lo están por venir a buscar para la cruz. Juan nos va a mostrar la cruz, pero también nos va a mostrar la resurrección. Y nos va a mostrar a un Dios hecho hombre para que le conozcas y para que creas en Él. No te vayas hoy de esta iglesia, de este lugar, solamente pensando que oíste acerca de alguien, sino conociendo a ese alguien personalmente. 3 aspectos sublimes de Jesucristo, te decía. Primero, su eternidad. Versículo 1 dice: en el principio era el Verbo. Y el versículo 2 dice: este era en el principio con Dios. Segundo, su deidad. Sigue diciendo el versículo 1: y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y tercero, su poder. En el versículo 3 dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Veamos entonces su eternidad. Quería preguntarte, ¿qué pensás de lo eterno? Espero que pienses en lo eterno, porque hay personas que no piensan. Creen que la vida es solo esta. Y dice la Biblia, lamentablemente para ellos les digo, que Dios ha puesto en el corazón del hombre eternidad. El asunto es la eternidad con Él o el asunto o la eternidad en el infierno. No hay punto en el medio. Si es que pensamos en la eternidad, pensamos solamente en función de tiempo, como dice la canción de los Nocheros, sin principio ni final, o pensamos en algo más. Dice Génesis capítulo 1, versículo 1, aquellos que están leyendo la Biblia en el año, lo arrancaron el 1 de enero, dice una frasecita: en el principio creó Dios, y da por sentado que Dios existe y que Dios es el creador y no lo discute. En el principio creó Dios, y ese texto es el acta fundacional del universo, porque hasta ahí no existía y desde ahí existe. Para mí, y deseo que pongas esto en tu corazón, yo hoy estoy en el área catastro de la municipalidad. Para nosotros, el catastro es el inventario de los bienes inmuebles de un distrito determinado. Inmuebles públicos o privados. Cada pedacito de tierra, cada centímetro de tierra tiene un dueño. O es el Estado o es un privado. ¿Se entiende? Y el dueño es aquel de quien dice un documento, una escritura, un documento público, un escrito, que es. Si no hay quien dice, ese me lo dejó mi abuelo y te dejó algo, no
no es tuyo. Es de tu abuelo. O sea, habrá sido tu abuelo, pero no tuyo. O sea, lo que está escrito, para mí, en catastro, es ley. Y así debe ser para usted la escritura, porque la escritura está por arriba de las escrituras públicas que hace un escribano. Es la palabra de Dios. Lo que Él dice es. Si está escrito es, si no está escrito no es de Dios. ¿Se entiende? Entonces, lo que dice Dios, en el principio creó Dios, listo, para mí es suficiente. Dios es el creador. Antes de que Él creara no existía nada. Y esa simple palabrita de Génesis capítulo 1, versículo 1 es el acta, la escritura de fundación o de creación del universo. No existía nada, ponelo en tu cabeza, no existía nada. Y de la nada, todo lo que existe. Pero te decía Juan, nos lleva más allá aún, antes de cuando se está escribiendo la escritura. Antes, previo a la creación. Un tiempo, si es que podemos decirle así, porque estamos usando palabras para describir cosas que no terminamos de entender y que seguramente no vamos a terminar de entender en esta tierra, pero lo que entendamos debe servirnos. Un tiempo, si es que hablamos de tiempo en la eternidad, donde existía solamente Dios en sí mismo, sin nada ni nadie que lo haya creado a Él. Juan, viste que dice, no sé si tu Biblia lo dice, puede decir la palabra, pero la mía versión dice el verbo. Juan habla del verbo. Habla de una palabra y de una acción, porque el verbo es una acción. Por ejemplo, comer, correr. O habla de una persona. ¿Quién es este verbo? Te leo, versículos 9 al 13. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Siempre hablando del verbo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y sigue diciendo, está hablando del Mesías, del Hijo de Dios, el que salva, que según el versículo 14, se hizo carne y habitó entre nosotros. Está hablando, cuando habla del verbo, está hablando de Jesús, el Dios que se hizo carne. Juan dice del verbo de Jesús, dice que ya era, o sea, ya existía antes de la creación. Nunca me canso de contar esto. Cuando fuimos por primera vez en misión a Villa Canario y predicábamos con Javier, Marta, Susana, a los chicos, fuimos en octubre, noviembre, empezamos a hacer las primeras visitas y discipulados, y en diciembre se venía la Navidad y hablamos de la Navidad y por ahí se me ocurre preguntar, ¿ustedes saben que se celebra la Navidad? No. ¿Y qué celebran? Comemos y tomamos, escuchamos música, pero ¿qué celebran? No tenían idea. Y así como hay gente que celebra la Navidad y no sabe que es la encarnación del Hijo eterno de Dios en forma humana, hay gente, y es posible que haya alguien acá en esta tarde, en esta mañana, que no sepa que Jesús es eterno, que no nació, que no fue fabricado, hecho en Belén o en la panza de la Virgen María, sino que Él toma la naturaleza humana en el vientre de María y se hace hombre en un punto del tiempo, pero Él es eterno. Así que Él, en ese tiempo indefinido antes de la creación, porque dice era en una forma del verbo que expresa indefinición, prolongación en el tiempo, continuidad en el tiempo, alude a que Cristo siempre existió. Juan arroja una luz tremenda sobre esta verdad bíblica. Jesús ya era cuando se crearon los cielos y la tierra. Dado
Pensá en esto, que el tiempo, el reloj, vino a existir en Génesis capítulo 1, versículo 1. Ahí empieza el tic-tac, tic-tac, tic, ahí. Antes no. Y Jesús ya era antes. Jesús era eterno. Va más allá del tiempo. Existe antes del tiempo. Jesús pertenece a la eternidad. Jesús es desde siempre. No hubo un instante en que Él no llegara a existir. Él tiene una continua existencia desde antes, de que el tiempo existiera. Mientras que el universo está lleno de cosas y de seres que han venido a ser, han venido a existir, han sido creadas. Todo lo que vemos, todo lo que no vemos, todo lo que existe, todo lo que existirá, han sido creadas. Nuestro Dios es diferente de cualquier cosa y de cualquier ser, mientras que de Él proceden todas las cosas y todos los seres. Él no le debe a nadie su existencia. Eso es lo que cuenta Génesis. Es Dios el creador. Él ya existía. Dios no proviene de ninguna fuente creadora externa a Él. Mientras que no hubo un solo momento en que Dios no existiese y que esa existencia no depende de nada ni de nadie más, nosotros dependemos de que Él no se olvide un segundo de nosotros. Todos necesitamos aire, agua, comida, protección, alimento. Hasta necesitamos las leyes naturales. Necesitamos que mañana vuelva a salir el sol. Si es posible, un poquito más suave de lo que venía, pero Dios no necesita nada de eso. Y a pesar de este exclusivo atributo divino de eternidad, Él no nos es indiferente, no nos es esquivo, ni despreocupado, ni desentendido. Se relaciona con nosotros por su elección, no por obligación. Él viene a nosotros porque Él lo desea y porque Él lo quiere. Por eso quiero llevarte a entender una razón, presta atención, una razón muy importante que tenemos para adorarle, y es esta. Es dura, pero es verdad. Y ojalá te lleve a ponerte de rodillas. Dios no te necesita. Podría abandonarte, podría olvidarte, podría dejarte. De hecho, todos los días le das muchas razones nuevas, distintas, para que Él se aparte. Por tu rebeldía, por tu pecado, por la dureza de tu corazón. Y sin embargo, Él nos busca, nos ama, nos provee, nos utiliza a su servicio, se deja conocer. Este es el privilegio que tenés al estar sentado escuchando esto. Los otros ni lo escuchan, vos sí lo estás escuchando. Se está revelando, se está dando a conocer y viene a socorrernos. Él no es el afortunado que nos tiene a nosotros para ayudarlo y hacer su obra. Vos sabés que esto es los que sirven al Señor. Hay personas acá que no sirven al Señor. Y hay personas que sí. Les cuento a los que no sirven. No hay tiempo, Empiecen a servir hoy. Y a los que sirven les digo, no pongan orgullo en su corazón. Nadie merece servir al Señor. Yo no debería estar hablando de estas cosas santas. No tengo ningún derecho. Así que no hay peor cosa que un cristiano que tiene orgullo, que espera que lo reconozcan y que cree que ganó mérito porque alguna vez abrió y cerró la iglesia.
Él no es el afortunado de tenernos nosotros para ayudarlo y hacer su obra. Nosotros somos los afortunados de tenerlo a Él. Dios existió siempre y siempre existirá, dice el autor de Hebreo, y ya me fui de los evangelios, ¿viste? Capítulo 13, versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Jesucristo que me buscó, me halló, me quebrantó, me limpió, me salvó, me amó, me puso en el ministerio, es el mismo Jesucristo de mi hijo Gabriel. Y será el mismo Jesucristo de Emilia y de los hijos de él y de los nietos de él. Qué precioso, porque cuando yo me vaya, ellos quedarán al cuidado del que me cuidó a mí, porque es eterno. Nuestro Salvador estuvo ayer en la oscuridad de nuestro pecado. Nos oía pecar, nos veía pecar, y aún así nos llamó, nos buscó, nos amó, nos limpió, y no nos ha dejado solos, ni nos va a dejar, porque Él mismo se comprometió. Mateo 28, 20, me fui del Evangelio de Juan, pero no me fui de los Evangelios. Yo estoy con vosotros, siempre, hasta el fin del mundo, dice. No puede existir un solo instante en nuestras vidas en el cual no podamos decirle, Señor, sálvame. Y saber con certeza que Él estará allí, disponible para nosotros. ¿Qué significado tiene para nosotros que Jesús es eterno? Eterno. Siempre pensamos desde la Belén hasta acá. Él es eterno, siempre existió, siempre existirá. Que Jesús, nuestro Salvador, es mucho más grande de lo que yo pueda entender y de lo que yo pueda imaginar. Y por el amor con que nos ama y la muerte en nuestro lugar, Él nos dio un valor precioso para el Padre, para Él y para nuestro Dios, el Espíritu Santo. El Eterno tuvo a bien hacernos a su imagen y semejanza. Y aunque lo echamos a perder, y aunque nunca seremos igual a Él porque nunca seremos dioses, sí, por su gracia, podremos llegar a ser lo que Él soñó que nosotros íbamos a hacer. Hay una pregunta de un joven al Señor cuando se cruza con Él, está en los Evangelios, no está en Juan, pero está en los Evangelios, versículo que yo amo. Él le dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? No sé si entendía lo que era, porque cuando yo quiero la vida eterna, la quiero porque Él estará allí. Si no, no tiene sentido. La vida sin Cristo no tiene sentido. Y Él le pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y a mi mente viene, Él le contesta cosas, pero a mi mente viene un versículo del Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24. El Señor dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra, ¿usted está oyendo? Y cree al que me envió, ¿lo está creyendo? Tiene vida eterna, ya. Y no vendrá condenación, mas ha pasado ahora mismo de muerte a vida. Gracia pura. Entonces, seamos reverentes con Jesús, el Hijo de Dios. Cuando veo los grupos, a veces hablamos de Jesús con mucha confianzudez. No existe esa palabra, confianzudismo. Un poco más y le decimos, che Jesús, ya que está. Ahí tengo un familiar que me dice Jesús, sin ese al final. ¿Cómo me ofende? No te da una idea. Che Jesús, ¿cómo anda? Él le dice Jesús a todo el mundo. Y teóricamente es creyente, no en el evangélico, pero no debe haber leído el segundo mandamiento. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Tenemos que ser reverentes, no mucha confianza. Nosotros debemos vivir
para servirle a Él y no al revés, como hacen muchas personas que van a la iglesia a pedir. Entendamos, venimos a la iglesia a recibir, pero básicamente para dar. ¿Y qué damos? Adoración al Dios que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. A eso venimos a la iglesia. Entender que Jesús es eterno y sin embargo decidió entrar al tiempo. Él entra al reloj para salvarnos. Debe llevarnos a creer en Él, a amarle, a conocerle, a servirle y a adorarle. Me acordaba de una canción, se llama Soberano, la cantamos. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación. ¿Se acuerdan? Redentor divino, Dios, a ti me rindo, la gloria te doy. La hemos cantado decenas de veces. Ojalá la puedas decir en oración hoy. A ti me rindo, la gloria te doy. Jesús, eterno Dios poderoso. Vimos su eternidad, vamos a ver su deidad. ¿Por qué le decimos Dios? Dice el versículo 1, segunda parte. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Reemplazá de sí, si Jesús era con Dios, existía con Dios, y Jesús era Dios. Él era, te lo vuelvo a decir, no quiere decir que fue en el pasado, sino que era una continuidad de tiempo indefinida. Vimos que Cristo es eterno, siempre existió, siempre existirá. Y te hago una pregunta, ¿quién o qué en todo el universo que existe y más allá de él, dijo Buzz Lightyear, al infinito y más allá? ¿Quién es lo único eterno? ¿El universo es eterno? ¿El universo es eterno? No. Dice el Señor, aquí yo hago nuevos cielos y nueva tierra. Al final, cuando después del juicio del gran trono blanco, cansado del pecado de la humanidad, hago todo de nuevo, dice el Señor. ¿Qué es lo único eterno? Dios. No hay nada más que tenga ese atributo. Solo Dios es eterno. Si Jesús existió antes del tiempo, ya lo dijimos, y por lo tanto es eterno, pertenece a la eternidad, ¿se entiende? Si Él existió antes del reloj, entonces pertenece a la eternidad. Entonces Jesús es eterno. Y si es eterno, es Dios. Juan, con la simpleza de sus palabras, te lleva a poner esto en tu mente y en tu corazón. Parece un juego de palabras, pero no lo es. Es pura lógica. Parafaseando el texto bíblico, entonces, en el principio era Jesús, y Jesús era con Dios. Jesús era Dios. Dice el texto, Jesús era con Dios. Y estas simples palabritas están hablando de la más dulce, pura, perfecta, infinita, maravillosa relación de comunión. Él dice que era con Dios, en el seno del Padre, el Hijo, prácticamente sin separación. Comunión. ¿Nosotros podemos tener comunión con Dios? En grandes líneas, no. ¿Por causa de qué? De nuestro pecado. Ahora, el Padre y el Hijo, la perfecta comunión, porque entre ellos no puede haber y no habrá jamás pecado. Ambos son perfectos en santidad. Ambos son Dios. Dice, coeternos, coiguales, es una definición de Samuel Pérez Millo. Coeternos, coiguales. Juan le llama a Jesús, en el versículo 18, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Les comento, la palabra unigénito es una palabra teológica muy profunda, pero que en grandes líneas quiere decir único engendrado.
Viste que todos nosotros nos maravilla decirnos que somos hijos de Dios. Lo dice el versículo 13, la forma en la que somos hechos hijos. Pero no todos los seres humanos son hijos de Dios, son personas, pero no hijos de Dios. Hijos de Dios solamente cuando por el arrepentimiento y la fe somos adoptados a su familia. Pero Cristo es hijo por excelencia, hijo eterno del Dios eterno. Y unigénito quiere decir único, engendrado, de esa naturaleza, de ese tipo. Ha habido un engendramiento eterno del Padre eterno al Hijo eterno. Nunca hubo un momento en el que Dios no fuera Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tratamos de meter eso en la mente, ¿viste? Y ni a empujones entra, pero lo que entre que te beneficie y te bendiga. La Biblia, a todo lo ancho y largo, va a probar con títulos, con nombres, con acciones, con milagros, con palabras, con hechos, que Jesús es Dios. Me voy de los evangelios. Filipenses capítulo 2, versículo 6. El cual siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios. ¿Recuerdan? Filipenses capítulo 2, cuando habla de Cristo. Va a probar a toda la Biblia que Jesús es Dios. Pero, decía, el desafío que nos propusimos fue mostrar a Jesús en el texto que estamos mirando. O sea, que vos puedas mirar la Biblia tuya y recordar lo que vimos y aprenderlo. ¿Qué dice de la deidad de Cristo este versículo? Que Jesús era con Dios. Usa una palabra prostonteon en griego. Pros tiene casi el mismo significado que tenemos nosotros, por ejemplo, procónsul, proliberal, o sea, hacia, da el sentido de hacia esta dirección o frente a tal. Por ejemplo, cuando dice pros, el griego está diciendo cara a cara. Y esa palabrita que la usamos nosotros, por ejemplo, viniendo al tiempo actual, no es tan profundo, no es tan simple así, pero es más profundo. Pero, por ejemplo, vos podés tener pro vacuna, ¿viste? Sos favorable o estás frente o inclinado a las vacunas, lo opuesto a antivacunas, que no quiere saber nada con vacunarse. Bueno, esto habla de pros, de pro, y el énfasis que está queriendo poner Juan, pensá en esto, es igualdad. El único que puede estar cara a cara con el Padre es el Hijo. Nosotros deberíamos arrastrarnos en su presencia, tirarnos al piso, porque Él es Dios y nosotros su creación. Pero el Hijo está cara a cara. Eso habla de igualdad, habla de comunión, nos llama la atención a la intimidad del Padre y del Hijo. Cuando dice en el versículo 2, este era en el principio con Dios, está diciendo Jesús, cuando todo arrancó, ya estaba con Dios. No vino a existir a partir de Génesis capítulo 1, te lo voy a repetir. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, no vino a nacer y existir cuando María lo dio a luz en Belén hace 2000 años. Jesús preexistió siempre antes que el reloj comenzara a marchar. Y por si quedan dudas de la deidad de Jesucristo, dice Juan, y el Verbo era Dios. Es cierto que Juan separa al Padre del Hijo. Te muestra, son dos personas, pero las ambas son Dios. Habla que uno es individual, separado, otro, pero a la vez muestra por sus atributos que ambos son uno, en esencia, en naturaleza, ambos eternos, ambos Dios, ambos en íntima comunión que solamente es posible para ellos. Dios era Jesús, dice Juan. Que diga que Jesús era con Dios, te vuelvo a decir, va a distinguir al Hijo del Padre, y esto es necesario que lo entiendas. El Padre piensa el plan de salvación.
el Hijo lo ejecuta. No muere el Padre en la cruz, muere el Hijo. Y lo confirma el Espíritu Santo. ¿Ven cómo son tres personas? Las tres, Dios. Y las tres diferentes una de otra, inclusive en misión, en obra. Juan, con estas palabras está diciendo, no hubo un solo segundo en toda la eternidad, un solo instante en el que el Padre estuviera solo. El Padre y el Hijo, Jesús, siempre estuvo con él. ¿Qué podemos pensar y hacer con Jesús cuando comprendemos que Él es eterno Dios? Lo vemos a Juan, pensá en esto, al principio del Evangelio, mostrándonos al Dios eterno que se mete en el tiempo para venir a salvarnos. Y lo vamos a ver al final del Evangelio a Juan, mostrándonos al Salvador muriendo en una cruz, como un criminal, ocupando tu lugar en la cruz. Nuestros corazones se tienen que conmover y nos tenemos que asombrar, porque en la cruz, como decía Gabrielito recién, vemos la inmensidad del amor de Dios por viles pecadores que necesitaban ser salvados. Decíamos, Jesús, eterno Dios, poderoso. Tercer aspecto, tercer atributo, su poder, versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y acá Juan sencillamente dirige nuestra mirada hacia Cristo como creador del universo. Fue por Jesús que todas las cosas vinieron a existir. Las montañas y los mares, los animales y las estrellas, los ángeles, las personas, todo lo que se ve y lo que no se ve, lo que esté abajo, lo que está aquí, lo que esté arriba, en los cielos, todo existe por Él. Nada existe por casualidad. Ni se ordenó, ni se organizó a sí mismo, solo. Nada existe así porque sí. Defiendan esta verdad porque afuera hablan de Big Bang. O de Big Bang o de teoría de la evolución. El mono subió al árbol, del árbol se cayó y salimos nosotros. Increíble, ¿no? Porque el Padre habló y el Verbo hizo. Y no es cuento esto. Y Juan lo va a probar a lo largo del Evangelio. Él va a mostrar ese poder que es infinito, ilimitado. Él va a mostrar la autoridad de Jesús sobre la creación. Hemos leído el Evangelio, si no, léanlo. Él va a mostrar que domina las tormentas, los mares, los demonios, la enfermedad, la muerte. Con sencillez, Él te dice, Él es el creador. El poder está en Él. Y después te lo muestra. Yo lo vi, dice Juan. Todos lo vimos. Él creó todo, desde el ángel más poderoso hasta el gusano más insignificante. Juan es muy cuidadoso en el uso de las palabras. De Jesús dice que siempre fue. Sin embargo, de las cosas del universo dice que fueron hechos. Toda la semana de la creación de Génesis, recuerdan, primer día, segundo día, tercer día, cuarto, toda la semana de la creación se cubre en esa definición tan precisa de Juan. Juan está diciendo, Dios es eterno, pero el universo no. Vino a existir por la voluntad del Creador y el Creador es Jesús. El universo no es eterno, la materia vino a existir y lo más asombroso es que vino a existir la materia sin materia prima. No había nada.
Porque para vos va a ser fácil hoy, si sigue lloviendo, como está lloviendo, hacer torta frita. ¿Qué van a agarrar las chicas o los tortafriteros? ¿Qué van a agarrar? ¿Con qué se hace? Harina, grasa, agua y una piquita de sal. ¿Hacer torta frita sin nada de eso? Y un día, el creador, y esto me doy cuenta que hay gente que recién se entera, va a deshacer este mundo corrompido y hará tierra nueva y cielos nuevos. Y fíjese cómo, piensa en esto, medite, el universo es cristocéntrico, gira alrededor de Jesús. Jesús es el centro de la creación. ¿Y su vida, hermano, hermana, cómo es? ¿Es cristocéntrica o egocéntrica? ¿Usted es, como acostumbro a ilustrar, el ombligo del mundo? ¿El centro alrededor del cual gira su familia, sus planes, sus proyectos, sus deseos, sus amigos, etcétera, etcétera? Si es así, no permita que le digan cristiano, porque usted no lo es. Es, en el peor de los casos, y con dolor le digo, un mundano camuflado entre personas salvas, entre personas pecadoras, pero perdonadas. Vos sabés que leía la historia de Alejandro Magno. Alejandro Magno tenía un soldado ahí entre sus tropas que era cobarde y se llamaba Alejandro. Y Alejandro le dice: pelea o cámbiate el nombre. No permitas que te llamen Alejandro. Así pasa con los cristianos. Muy fácilmente le decimos cristiano a personas que viven como mundanos. No me quiero ir del texto, pero en Hebreos capítulo 1, versículo 3, tus versículos, amado Gaby, dice el autor sagrado que Jesús es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Asombroso, ¿eh? Cristo habló en la creación. ¿Y sabés qué es lo asombroso? Pensar en esto. Cristo sigue hablando. No solo en el texto, sino que su voz se escucha por todo el universo, de tal manera que cada cosa está en su lugar. Los científicos le buscan la razón por la cual los átomos se comportan como se comportan. Y el escritor sagrado dice que es Cristo quien no solo creó el universo, sino que lo pone en el orden adecuado y lo sustenta para que siga cada cosa en su lugar. No aciertan a ver que la voz del Hijo de Dios mantiene y conduce el universo y todo lo que en él hay. Hoy escuchaba y hablaba con Susana de este mensaje a la mañana tempranito. A mí me viene a la mente la canción, si la podés poner de fondo musical cuando nos vayamos, cuando nos estemos yendo, 1.000.000 de veces. La canción de Hillsong que dice, yo también. Dice una frase, la canción, entre otras frases que me vienen a la mente, dice, con solo hablar creaste, ¿cómo dice? Las estrellas. Y hay una parte en la que dice, si ellos muestran quién tú eres, yo también. Así que si te vas a llevar algo de este mensaje, acordate el título, Jesús, eterno Dios poderoso. Y cuando en la semana leas estos 3 versículos y converses con tu esposa o con tu esposo, con tu familia, ¿qué era que dijo de que era eterno? ¿Cómo se prueba que es Dios? ¿Cómo se ve su poder? Y volvé sobre esto y medita, porque ahí realmente la palabra te va a bendecir. Pero si algo te va a llevar un propósito, yendo a la canción de Hillsong, es si las cosas muestran quién es Dios, vos también, hermano, hermana. Si no, no tiene sentido que vengas a la iglesia.
Él te hizo, su diseño fue perfecto, con propósito, en amor, en santidad, pero echamos a perder todo, echaste a perder todo cuando robaste, cuando deseaste o cuando hiciste lo que era malo, cuando le negaste amor o ayuda al necesitado, al enfermo, al perdido, cuando te alejaste del Señor, cuando despreciaste el amor del Evangelio, cuando solo te importó tu interés personal, te condenaste. Y el eterno castigo en el infierno por la maldad de tus pecados te lo ganaste vos solito. ¿Quién podrá salvarnos y darnos la vida que perdimos? El que nos hizo. Él puede rehacernos. Dice, hablando de Juan y hablando del Evangelio, Juan 3:16, porque de tal manera, dice Jesús, Él habla ahí, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice Juan capítulo 5, versículo 24, de cierto os digo, eso es amén, amén, lo dice Jesús. El que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hoy es el día de conocer personalmente al Creador. Amén. Pongámonos de pie, Gabriel, te pido por favor, que nos lleves en oración al Señor.